Hablaremos esta noche de creencias populares en la China. Así que vamos a ubicarnos, ya que la China señala un amplio territorio y un amplio lapso. Sí, señor. De manera que precisemos, estaremos en Hanzhou en el siglo XIII. Y más precisamente en los años previos a la llegada de los mongoles que llegaron en ese siglo. Como recordamos hace algún tiempo, aquella ciudad fue considerada por Marco Polo la más grande entre las ciudades del mundo. Vivían allí 1,5 millones de personas. Marco Polo que llegó también en ese siglo, pero a finales del siglo, Sí. y se encontró ya con los mongoles, aunque para él eran chinos. Eran chinos y además cuando para ellos era claramente la ruina de la decadencia de un imperio, para Marco Polo era la grandeza sin límite, ¿no? Qué cosa. Hemos hablado ya de la arquitectura de Hanzhou, sus incendios, sus borrachos, sus fiestas, sus barrios de la diversión, sus vendedores, sus ladrones, sus cantantes y sus prostitutas. Sí, señor. Sin embargo, además de ese 1,5 millones de personas, para los habitantes de Hanzhou, la ciudad aparecía también superpoblada por divinidades, por espíritus, por genios, demonios y espectros. Las divinidades eran divinidades menores, ¿no? Ancianos sabios o grandes poetas divinizados, héroes guerreros y también, a veces de un modo más abstracto, emanaciones del suelo y de las aguas. Así los habitantes de Hanzhou adoraban árboles, piedras, ríos y montañas. A este respecto, sorprendido, Marco Polo refirió la extraña escena de un hombre que azotaba una piedra cuando las lluvias se prolongaban. Luego el hombre le dijo que para poner fin a las sequías debían arrojarse sobre determinada orquídea zapatos de mujer. Bien. A eso le llamaban pensar. La adoración por la naturaleza había sido heredada desde tiempos de la Sociedad del Loto Blanco, un grupo budista fundado por Huiyang en el siglo IV. Es decir, eran especialistas en hacer jardines maravillosos. Los chinos hacían muchos jardines, con túneles, como los que le gustan al Señor, estanques, canales sinuosos, flores y piedras extrañas. El budismo tiene también la costumbre del jardín. El jardín es un género artístico. Absolutamente. La Sociedad del Loto Blanco tenía un extenso parque natural en el que se instruía a los discípulos llegados de diferentes provincias. De vuelta a sus hogares, estos chicos fundaban otros centros, cada uno con su propio parque, aunque la extensión no era bien vista. El jardín chino y después el jardín japonés, pero siempre más bien pequeño. Bien, el jardín era la expresión de las ideas artísticas. Los jardineros chinos buscaban formas extrañas que atraían más a la imaginación que a la razón del propietario. Había ciertas normas y principios aplicados a la jardinería, pero en realidad ninguna normativa. Los elementos básicos eran los mismos que los de la pintura paisajística. El shanshui, es decir, montañas y aguas. Lo dicho. O piedras rugosas y un estanque, que era lo mismo que montañas y agua. En el siglo XI, el emperador Sun Huizong, que era un excelente pintor, envió emisarios a las 4 esquinas del imperio para que le llevaran rocas interesantes con destino a los jardines imperiales de Kaifeng. Eran muy apreciadas estas rocas, especialmente si tenían una forma o una textura extraña. Las montañas artificiales del jardín tenían que ser rugosas y accidentadas, como la que usted propone construir en la plaza. Las flores tenían un fuerte valor simbólico. El crisantemo, era la flor del otoño, ¿no?, representaba el retiro y la cultura, y representaba también la última fragancia antes de la escarcha. El lirio de agua representaba la pureza y la verdad. El bambú,
que era resistente a las más fuertes tormentas, representaba la flexibilidad y la fuerza, y así ad nauseam. En los jardines construidos ya en tiempos de Hancheu, los habitantes practicaban toda clase de ritos para entrar en contacto con los inmortales que se suponía frecuentaban aquellos lugares paradisíacos. Además de la creencia en las virtudes de las flores y las piedras, en Hancheu abundaban los iluminados y los profetas. Hay que decir que la santidad y el don de la profecía se encarnaban en los seres más despreciables del lugar. Bien. Locos, cretinos, mendigos, vendedores ambulantes, podían ser las encarnaciones de las divinidades chinas. No solo la gente del pueblo, sino a veces también la gente de la alta sociedad tenía fe en las divagaciones de aquellos seres iluminados. Uno de ellos, un profeta llamado Suen, el vendedor de pescados chicos, fue llamado a la corte en 1125, poco tiempo antes de la invasión bárbara. No tampoco. Lo instalaron en uno de los pisos imperiales y parece que Suen acertó en una de sus profecías. Acertó es un decir, ¿no? Sucedió esto. El emperador, un día, cansado y hambriento, al salir de una larga ceremonia, vio a Suen con una torta en la mano. Una torta muy humilde. El supuesto profeta le acercó la torta al emperador y le dijo, repóngase. El emperador lo miró con cierto desprecio y el vendedor le dijo, llegará un día en que estaréis muy contentos de tener una torta como esta. Y al año siguiente los bárbaros tomaron la capital y capturaron al emperador y sus seguidores en el desierto de Manchuria. Y seguramente el emperador habrá deseado aquella torta, etc. Más allá de su contacto con emperadores o habitantes comunes, los profetas tenían la posibilidad de emplearse en el marco de sociedades secretas. En Hancheu había cientos de estas agrupaciones. Entraban estos tipos, digo, ¿no? O allí, en esas reuniones, entraban en trances colectivos a través, por ejemplo, de la subalimentación o el alcohol, las danzas extáticas y también a través de prácticas sexuales de carácter mágico. Los taoístas trabajaban, como sabemos bien, en la contención del aliento en el momento cúlmine del acto sexual. En este caso no buscaban la inmortalidad, sino el éxtasis. También se flagelaban y podían llegar, en casos excepcionales, a la automutilación. La más famosa de estas agrupaciones secretas era que una agrupación secreta sea famosa. Sucede. Curioso, ¿no? Pero estaban los tipos de la Asociación de Seguidores de las Sombras. No está tan mal. El patrono de la secta se llamaba Chang Kio. No, repito, Chang Kiao. Los adeptos, alimentados gratuitamente, debían comprometerse, merced a espantosos juramentos, a no revelar el nombre de sus asociados, a no violar las prohibiciones religiosas, por ejemplo, comer carne, tomar alcohol, ¿no? Etcétera. La violación de cualquier regla implicaba alguna clase de tortura. ¿Por qué la tortura? Porque para ellos la muerte no era castigo. Entonces no podía haber pena de muerte. Esta asociación proclamaba que la vida era sufrimiento y admitía que la muerte aportaba una liberación definitiva. Así la forma de asegurar la salud de alguien era matándolo. Aquellos sectarios que tenían muchos asesinatos en su haber tenían alguna oportunidad de lograr la máxima jerarquía en la asociación. Se proponía la cura general mediante el asesinato. En otro orden, además de la profusión de jardines, los habitantes de Hancheu vivían acompañados por seres fantásticos contra los que luchaban con todo tipo de conjuros. Abundaban perros, cerdos y zorros fantasmas que lograban convertirse en hombres,
o a veces en mujeres de una belleza extraordinaria. Epa. Otros eran simples aparecidos, muertos que no recibían las ofrendas debidas o cuyo asesinato no había sido vengado. Para alejar a estos fantasmas era preciso hacer uso de los famosos petardos de caña de bambú. También asustaba mucho a los fantasmas el uso de los gongs y de los tambores. Los vendedores ambulantes ofrecían bastones o sables con los cuales se podía golpear a los espectros. Dado el golpe, los espectros que penaban desaparecían para siempre. Muy bien. Esta es una breve semblanza de la superstición en la ciudad de Hangzhou allá por el año 1200 y pico. Ahora, Alejandro, todos los dogmas ajenos a uno parecen ironías. Narrados así, incluso sin ningún tipo de adjetivación, pueden parecerle a uno por ignorancia y por la genialidad un poco irónicos. Y si pensamos... Sí, yo noto una fuerte incredulidad en esa aparente credulidad. En esa aparente credulidad. Y debemos recordar que hubo una época en que los hombres eran más bien parecidos a los niños, esto es, ignorantes, endebles, débiles y también imaginativos, lo cual hizo que se generaran explicaciones para aquellas cosas que no entendían, de un rigor muy escaso en términos físicos, pero de una gran imaginación y a veces hasta de una belleza. El problema es que cuando los hombres que eran como niños crecían, o sea, a través de las generaciones, aquellos que no aceptaban esas reglas del fuego, los niños son muy crueles también, eran castigados y torturados y expulsados de la comunidad. Afortunadamente hubo otra época después en que los hombres fueron iluminados por otra superstición, que fue la de la ciencia, con lo cual se pusieron de acuerdo en que eso sí no podía tener falla alguna, o sea, algo muy semejante a la religión. Y aquellos que no creyeran en ella, bueno, eran expulsados y castigados y echados una vez tras otra. Ahora, en el caso de los animistas, que usted lo citaba también ahí, lo interesante es que la ciencia, los animistas y los religiosos tienen rituales y tienen símbolos. Y ahí hay una especie de movimiento extraño, que es lo que genera ese clima de las calles de esta ciudad que usted narraba. Porque el ritual se confunde finalmente con la creencia, con el dogma. Gente que va a la misa y cree que está en contacto con la divinidad, o bueno, sostiene eso, o símbolos como cruces o estrellas o lo que fuera, y cree que eso le permite estar en contacto con esas cosas. Pero tanto se van acostumbrando que desaparecen esas presencias y quedan solo eso que encontró Marco Polo cuando llegó a la China de ese momento, un esplendor, una cáscara, una cosa vacía. Eso me hace pensar que también no hace falta recurrir a las grandes creencias. El símbolo había sustituido a la cosa enteramente. Enteramente, y esto es tremendo. Estaba lleno de símbolos de nada. Y eso sí que debe generar que los hombres se sientan solos en el planeta. Pero digo, no hace falta ni siquiera llegar hasta el terreno de la religión o la ciencia, porque cotidianamente, a la hora de algún desengaño amoroso, a la hora de una disputa política, a la hora de comprometer la propia palabra, habrá alguien que no crea y que inaugure nuestra anulación como personas o como generadores de algún tipo de magia. Y ese es el punto en el que, cuando uno no sabe cómo oponer un sortilegio real, algo más de indignación que de la incredulidad, algo así como, parece mentira. Y parece mentira es un balsecito escéptico que escucharemos ahora mismo en la voz de Nelly Omar.